¿Ahí se escucha? ¿Tiene que usarse el micrófono sí o sí por el Zoom? Ok. Bueno. Bueno, primero que nada, agradecer a los compañeros y a las compañeras que se acercaron acá a Casa del Pueblo y a aquellos y aquellas que están conectados desde el Zoom en este tercer encuentro organizado por el equipo de formación de la departamental de Montevideo del partido. Este tercer encuentro lleva como título el rol de la militancia en los procesos de transformación y se enmarca en este ciclo de formación que son 4 encuentros. En el día de hoy nos está acompañando, bueno, la compañera Verónica Piñeiro del Comité de Cuenca y vicepresidenta del Frente Amplio, el compañero Ramiro Moreira del Centro Socialista del Buceo y Comité del Buceo. Eh, Ambos además se conocen porque integran espacios comunes del Frente Amplio. Y también nos va a estar acompañando, que llega en un ratito, la compañera Verónica Pérez del Comité de Benedetti y autora del libro Cómo sobrevive la militancia partidaria. Ella es también doctora en Ciencias Sociales, corríjanme si estoy equivocada, está dando clase y se va a sumar en un ratito. Entonces, bueno, la idea de este encuentro es que los compañeros, el compañero y la compañera puedan compartir un poco lo que fue este rol de la militancia durante los 15 años de gobierno frente amplista, pero también a los desafíos que nos estamos enfrentando hoy en día y cómo los militantes de izquierda están sosteniendo y enfrentando las consecuencias de este gobierno y cuál es el análisis y la perspectiva que se proyecta hacia lo que viene. Después de eso, la idea es si hay comentarios, reflexiones, poder recogerlos y que los compañeros los puedan responder. Así que bueno, le paso el micro a Vero para ir comenzando. Bueno, primero que nada, muchas gracias por haberme invitado a ser parte de este ciclo. Hubo unas instancias anteriores que estuve viendo algunas cosas. Y bueno, también muchas gracias por invitarme a esta parte del ciclo en la que ustedes se plantean hablar del rol de la militancia, ¿no? Y ahí lo importante que es la militancia en los procesos de transformación, pero también para los partidos políticos de izquierda, ¿no? En este caso el Frente Amplio se ha nutrido en toda su historia por lo que es la militancia y sobre todo la militancia a nivel territorial y a nivel de base, ¿no? Más que a niveles temáticos. Ahora, el Frente Amplio se planteó a partir de esta nueva dirección un plan político que tiene algunos ejes importantes y que tienen que ver con el rol de la militancia, ¿no? Y darle importancia y generarle espacios a la militancia para que el Frente Amplio pueda seguir construyéndose en ese sentido. De ahí, una cosa bien importante es la importancia que tiene el Frente Amplio o la necesidad que tiene el Frente Amplio de incorporar más militantes, que tengan un contacto cotidiano y un vínculo muy importante con la fuerza política y que además esos militantes puedan seguir reproduciendo la militancia, ¿no? En un rato cuando Vero Pérez llegue nos va a poder contar un poquito de lo que fue la investigación que ella hizo junto a otros dos compañeros en el que muestra la importancia y el rol fundamental que los militantes tienen en un partido, con partidos políticos, y ellos lo analizan a nivel del Frente Amplio, la importancia que tiene la militancia para seguir reproduciendo militancia y para poder ampliar las bases y la capacidad de movilización que tiene el Frente Amplio. En ese sentido, como yo les decía, el Frente Amplio tiene un plan político, aprobó un plan político que incluye dentro de uno de sus ejes importantes el plan de desarrollo organizativo, ¿no? Y ahí una cosa que me parece importante resaltar es que el Frente Amplio durante mucho tiempo no tomó la definición o la objetivo político de fortalecer su estructura, por el contrario, de entender en algunos momentos tomó definiciones que iban en desmedro de esa estructura política del movimiento que tiene el Frente Amplio. Y bueno, con esta definición de avanzar hacia los 500 comités de base, en un objetivo hacia 2023, tener 500 comités de base, el Frente Amplio ahora tiene alrededor de 420,
y a generar 80 nuevos, pero no es solamente 80 nuevos comités, no es el plan de los nuevos 80 comités o 100 comités, sino en realidad el plan de los 500 comités. Porque eso lo que intenta ser es una cuestión de también entender la necesidad de transformar esos espacios, ¿no? Y de mejorar esos espacios de militancia y de participación política efectiva, porque en realidad el Frente Amplio, por su conformación y su forma, hace que la participación a nivel de los comités de base se pueda transformar en una participación política efectiva, porque implica que los militantes tienen la capacidad de influir a través de las discusiones y las definiciones que toman, influir en las definiciones de política que tiene el partido, ¿no? Y en ese sentido, esa necesidad de invertir y pensar, invertir tiempo y bien una inversión en cuanto a la definición de qué poner en los comités y en este plan de desarrollo organizativo, que implica transformar esos espacios para volverlos abiertos, que sean lugares atractivos para participar, que tengan la capacidad de poder llevar adelante discusiones, de poder llevar adelante actividades, y ahí la importancia de los militantes en ese rol, ¿no? Los militantes en el rol de poder construir organización, de continuar construyendo organización, de aumentar los contactos en los lugares donde esos comités están insertos, pero la importancia también de la dirección política de ser capaz de brindarle a los compañeros y compañeras que están en el territorio herramientas para poder desarrollar esa acción política permanente que tiene el Frente Amplio, ¿no? Y ahí la importancia de los militantes, poder tomar eso y poder llevarlo a la práctica en cada uno de los lugares. Ahora, en el marco de esta realidad política que está viviendo el país, más allá de trabajar en torno al plan de desarrollo organizativo, también el Frente Amplio está desarrollando algunas otras actividades que tienen que ver con el acercamiento a la gente, ¿no? Y de ahí el plan del Frente Amplio Te Escucha, que han escuchado, el formato de trabajo de salir a escuchar, que también va a brindarle a los militantes en el territorio la capacidad de conocer de algún otro punto de vista y no de la inserción cotidiana que tiene el Frente Amplio y los militantes del Frente Amplio en el territorio, conocer de otra perspectiva cuál es la realidad que las instituciones y las organizaciones tienen en los territorios. Todo esto creo que va en línea de intentar profundizar y mejorar la capacidad de llegada al territorio que tiene el Frente Amplio y la importancia que tienen los militantes en ese objetivo de crecer como organización y crecer en el desarrollo organizativo que pretende el Frente Amplio. Yo me quedo por ahí en esta instancia, si le pasamos a Ramiro. Buenas, ¿qué tal? En realidad estamos empezando un poco al revés porque estamos basados en la parte del marco teórico que lo va a dar Vero y, y la otra Vero y yo íbamos a hablar sobre, después de eso, cómo a futuro y lo que hemos hecho hasta ahora desde el Frente Amplio, que hemos trabajado ya hace unos años que venimos trabajando desde con Vero en la campaña de cercanías, que eso empezó más o menos en 2019. Algunos miembros del grupo de los 41, que es el grupo de base de Montevideo, empezamos a trabajar basado en la teoría de este libro, cuando el libro todavía no era famoso, con Rafael, con Verónica, con Fernando, los tres autores, empezamos a trabajar hacia los comités de base y empezamos a tratar de armar herramientas que permitan que los comités mejoren sus contactos, su militancia, que los comités estén más poblados, ¿no? En ese sentido, trabajamos en un tema de padrones digitales que empezamos que eran como padrones inteligentes que tratábamos de generar gracias a los datos que nos daba Quilt. No sé si lo han nombrado, lo han oído nombrar. Es un programa que usa el Frente Amplio, que algún dato tiene, que generalmente todo el mundo dice no sirve para nada, pero tenía datos que nos sirvieron para un arranque y que nos hacía un filtro en todos los padrones y empezamos a trabajar
con los comités y con las coordinadoras de Montevideo. Esto en una visión netamente montevideana en ese momento, tanto Vero como yo, como Manuel Ferrer, que también estaba metido, que era el otro que estaba en el grupo de los 41, y Eduardo Alonso. Éramos muy montevideanos, y el principio de todo este proyecto fue muy montevideano. Como estamos en algo de la departamental de Montevideo, es excelente porque estamos al unísono, bien montevideano todo. Así que siempre lo que vamos a hablar acá, paso mi parte, pero ahora está más nacionalizada. Yo sigo siendo bien montevideano y va a ser esta parte también de nuestra experiencia en Montevideo. Eh, bueno, esto nos hizo empezar a ir a las coordinadoras. Las coordinadoras no eran fáciles de ir y hablar con la gente y tratar de meterse, pero desde nosotros que éramos supuestamente más jóvenes dentro del grupo de los 41 y que nos insertábamos en las coordinadoras, nos conocían de la militancia de base. Ahí recorrimos coordinadoras, nos hicimos conocer. Esto fue también como no tuvimos mucho apoyo institucional del frente, sí de algunas personas, sí o un apoyo dubitativo, ¿no? Entonces, se trabajó, hay varios comités que hicieron este trabajo, que mejoraron a través de los padrones inteligentes, mejoraron su capacidad de juntar militantes, y nosotros, por lo pronto, creemos que eso se vio reflejado principalmente luego ahí sí se acuerdan lo que fue las 100.000 visitas, toda la parte de la campaña de contactos, después las, las, las idas de cercanías, lo que pasó después en el balotaje, que si bien se generaron muchos colectivos de frente amplistas que querían militar y que no sabían dónde. En particular, Vero estuvo metida ahí distribuyendo a los, a los militantes, que no sabían dónde militar. Y nosotros, gracias a la red que habíamos tejido con el trabajo, pudimos organizar y que vaya, por ejemplo, alguien a Casaballe y que vaya con un referente de Casaballe frente a ti. Que vaya a la coordinadora también, a la IMAS, por Manga, y también haya alguien en Sayago, en la coordinadora P, en La Teja, y que siempre cualquiera que vaya le estaba esperando a alguien por dónde ir, en dónde estar. Algunos los esperaban con un medio tanque con chorizos, otros, pero que todas esas cosas son buenas, ¿no? Que también influyen. Y creemos que ahí hubo una movida que se pudo canalizar esa militancia. Si ustedes ven otros partidos del mundo, como ha pasado que esos sustos de militancia que parece, es difícil cómo canalizar esa militancia. Por lo pronto ahí, gracias a esa estructura que habíamos hecho, pudimos canalizar un poco, y territorialmente, principalmente en Montevideo, digo de nuevo, pudimos distribuir a la gente para que vaya a militar no solamente a la Avenida Italia del Sur o en la Teja del Cerro, sino también en distintas partes de Montevideo. Yo cuento esto, a ver si Vero llega y empieza así lo que me queda, lo digo después de ella. Pero bueno, es algo que pudimos hacer a través de los comités y con la militancia territorial. Obviamente siempre la discusión entre cómo que la militancia territorial en realidad no sirve para más, que hay que hacerla de otra forma. Nosotros siempre pensando que es un suicidio para el Frente Amplio, con la militancia territorial que tiene, dejarla de lado. Seguimos dando ejemplos después de eso. Yo creo que ahora la discusión ya no es tanta, pero la otra vez vine acá y tuvimos una discusión sobre eso de nuevo. Estuvimos en una charla acá en Casa del Pueblo. Entonces, creo que no, que hay que seguir insistiendo, hay que seguir. Este libro marcó algo, inclusive a nivel de ciencia política, teóricamente ha cambiado ya la visión de los politólogos en general. El libro los ha influido, no dicen lo mismo que decían antes sobre la militancia territorial. El Frente Amplio, más allá de que digan ayer, 25 de agosto, la cantidad de gente que se juntó
es impresionante, un partido en el mundo que haga eso es algo muy raro, no lo tiene cualquiera, y se da, no sé, en nuestro comité hubo más de 100 personas, eh, distintos comités, yo la sensación que me quedó de todos que subieron, más allá de que haya comités que tienen 10 personas, eso, si van sumando, es pila. Entonces, solo 10 personas, juntar 10 personas en tal lado de que referentes de un partido político que digan que es de un partido político y dependen, no es fácil. Entonces, y que lo tengas en todo, distribuido por todo Montevideo, y en el interior también. Y bueno, ¿cómo seguir ahora? ¿Vos tenés algo más? Hola, no, porque era ampliar un poco la información que estás contando, que es súper interesante. Si podés como traducir operativamente lo de los padrones inteligentes, ¿cómo se traduce eso exactamente? Para entenderlo mejor. Claro. Hola. No, sí, lo tengo claro. Hicimos como un algoritmo que lo que hacía es filtrar. Vos el frente tiene, en Quill tiene, si la persona cotiza o no cotiza, si cuándo es la fecha de afiliación, cuándo fue el último evento. Por ejemplo, votó en las elecciones, no habían estado las elecciones del 2022, ¿no? Las elecciones internas del Frente Amplio. Si votó en la del 2016, a la del 2012, ¿no? Teníamos datos de la gente que votó en el 2012, la gente que votó en el 2016, la gente que participó en el 25 de agosto del 2018, en el 2016. Entonces, categorizamos. ¿Aquel prendido capaz? Categorizamos por ejemplo, A, B, C. Los A eran los que habían participado en el último 25 de agosto, después los B que habían participado en las últimas 2 elecciones, porque viste mucha gente que va al comité que solo vota las elecciones, los C que habían participado solamente en las elecciones del 2012 y no tenían. En general los comités del frente tienen, los viejos comités tienen unos padrones gigantes, y es muy difícil trabajar esos padrones si no los tenés. No, digitalizados estaban, pero eran enormes. Por ejemplo, el de mi comité es de 3.000 personas. Eh, es, son gente que votó en alguna elección del frente, queda marcado y bueno, y, y sigue estando. Y hay veces que tampoco hay tema de muertos, hay tema de, sí, de gente que quiso irse. Entonces, más o menos ahí descartabas por eso. También usamos de que tenga celular. Si había celular era más importante, como que subía en la categorización. Usábamos esos distintas categorías y ahí categorizábamos en ABC. Y una cuarta que era el resto, ¿no? Más o menos eso. No, y a partir de ahí lo que hacíamos era un tema de evangelización, que recorríamos comités y coordinadoras. Presentábamos el proyecto y presentábamos que ellos que podían hacer una ronda de contactos en 3 etapas. La primera etapa llamaban a los categoría A, que eran los más conocidos, la segunda etapa a los B y la tercera a los C. Entonces era un tema de llamados, pusimos también dentro del frente, ahí también para que se pudiera llamar, y bueno, la idea era como revitalizar. Muchos comités siguieron el plan, otros no, hubo de todo, pero en los que siguieron el plan hubo un cambio, como que pudieron mejorar un poco la militancia. También hicimos talleres de presentación, y eso los talleres con los secretarios de organización de cada comité, Montevideo, ¿no?
de nuevo. Y los secretarios de organización de cada comité iban y ellos eran los líderes que tenían que contestar estas preguntas. También en esto ahora, en el plan de 500 comités que menciona Vero, no es solamente sumar comités. Si ustedes leen el documento, es principalmente fortalecer a los comités, a los existentes, porque no es solamente llegar a los 500 comités, es un eslogan el 500 comités. El fortalecimiento de los comités es más importante, yo creo que es más importante todavía. Y si lo lees el documento es clarísimo en eso. No, bueno, muchas gracias Ramiro, gracias Leti por la pregunta, porque también nos sirve un poco como para ir esperando a la compañera. Capaz que te paso, Vero, si tenés como un comentario. Sí, sumando a lo que plantea Ramiro, ¿no? Y que yo les decía, esto no es alcanzar 500 comités más, sino es la importancia que le da el Frente Amplio a incorporar más militancia, y a incorporar más militancia a través de su organización territorial, como son los comités de base, ¿no? Y ahí buscar una transformación de los espacios, no para que tengan otro sentido, en realidad el sentido del comité de base sigue siendo el que todos conocemos, ¿no? Ese rol de espacio y de referencia territorial, con esa capacidad de tener de poder brindar un espacio de participación política efectiva, para que eso se lleve a poder tener capacidad desde quien milita en ver la capacidad o distinguir que ahí tiene la capacidad de poder tener una influencia en las definiciones de política, ¿no? Eso que planteaba Ramiro, en pensar en que cuando pensamos esta campaña de ir hacia los 500 comités, no solo pensábamos en generar los que nos faltan para llegar a 500, que es el valor entre 80 y 100 que anda en la vuelta, sino en buscar transformar esos espacios, en volverlos más habitables, son bastante fríos en invierno, todos lo sabemos, volverlos más habitables, darles la capacidad de poder llevar adelante discusiones políticas, de poder dinamizar esas discusiones políticas a través de insumos, ¿no? Y ahí también el desafío que implica para el Frente Amplio tener la capacidad o mejorar su capacidad de brindarle a esos espacios la información necesaria para poder guiar y poder llevar adelante discusiones, ¿no? Una de las cosas que nos planteamos también en el plan de los 500 comités es realizar algunos talleres en lo que va de este año. Ya hicimos uno sobre planificación y cómo se planifica una campaña a nivel territorial, ¿no? Cómo se generan objetivos, cómo se planifica esos objetivos y cómo se busca generar algunas instancias intermedias en lo que es una planificación para poder corregir lo que estamos haciendo en torno a eso. Ahora estamos trabajando de cara a generar una instancia de taller y de encuentro en torno a mejorar las reuniones, ¿no? Cómo planificar una reunión para que tenga un sentido y para que la gente que participa vea que ese tiempo que dispone y que pone para la fuerza política y para llevar adelante una discusión es valioso, y como es valioso, tenemos que tratar de generar esas instancias de mejor manera para que la gente siga participando y esté involucrada. Después estamos pensando y estamos trabajando en otro de cara a cómo se planifica una actividad o una actividad hacia afuera. Y bueno, y en ese sentido estamos trabajando en este plan de los 500 comités. Perfecto. Bueno, muchas gracias por la puesta a punto. A los dos, capaz que aprovecho en esta espera para comentar un poco cómo habíamos planteado la actividad. La idea es, bueno, bienvenida Verónica. Pasar para que así que acá. No, quédate. No, tranqui, no hay problema. Comentarles, bueno, a los compañeros, a las compañeras que están en el Zoom, que nos está acompañando ahora, Verónica Pérez, que la idea es que pueda dar como una perspectiva más desde el marco teórico e histórico de este encuentro que estamos desarrollando. Así que, perdón, Verónica, que recién llegás y ya te vamos a dar el micro. Doy un segundito. Y bueno, agradecerles que eso sí no lo hice tanto a Vero Piñeiro, a Vero Pérez y a Ramiro, que ayer sabemos que fueron las asambleas de los comités y estuvieron trabajando un montón. Así que gracias por la disposición de estar hoy, al otro día, la mañana siguiente, acompañándonos en este ciclo de formación. Bueno,
primero, perdón por llegar tarde. No vengo en las mejores condiciones, estaba dando clases, hacía un calor adentro del salón y no pude terminar antes. Así que pido disculpas. Si dijeron algo que me compete y debería decir, no lo escuché, perdón. Agradezco por la invitación a esta charla, a este conversatorio sobre el rol de la militancia en los partidos políticos. Yo voy a plantear como capaz que 3 o 4 puntos y después, en todo caso, podemos conversar sobre eso. Estos puntos que voy a plantear salen del libro que veo que ya está acá sobre la mesa. Gracias. Que escribimos junto a 2 colegas, con Rafael Piñeiro de la Universidad Católica de aquí de Uruguay y Fernando Rosenblatt de la Universidad Diego Portales de Chile, ambos politólogos. Hemos estudiado organizaciones partidarias durante varios años y producto de eso surge este libro, que es un libro sobre la estructura frente amplista, en particular sobre su estructura militante de base. Y bueno, y los puntos que quería conversar con ustedes hoy un poco salen sobre este libro, algunos son un poco más generales. Sobre el punto de la charla, ¿no? El rol de la militancia y el papel de la militancia como la militancia y la potencialidad de la transformación que tienen los militantes. En primer lugar, un punto general sobre los partidos y los militantes. No, esta charla es sobre militancia, pero no todos los partidos tienen militancia, ¿no? O sea, en particular, bueno, este es un partido dentro del Frente Amplio que tiene militantes y además el Frente Amplio es un partido de militantes y nace como un partido de militantes, pero no todos los partidos tienen militantes. Y de hecho, muchos partidos que nacieron como partidos de militantes perdieron a sus militancias a lo largo de los años por razones históricas y por razones que han tenido que ver con el funcionamiento propio de las estructuras partidarias, pero también por factores exógenos que impactaron a los partidos. Entonces, el primer punto es que digo que no es trivial, ¿no? Partidos con militantes y partidos sin militantes. Una de las transformaciones que impactó sobre las estructuras de partidos que tenían militantes, en particular la literatura habla sobre partidos europeos que nacieron con estructuras militantes, tanto de izquierda como de derecha, es la influencia de los medios masivos de comunicación y más adelante de las redes, ¿no? Es decir, hacia la década del 30 y hasta la década del 70 en Europa, muchos partidos eran partidos de lo que se llamaba de masas, ¿no? Estos partidos de masas tenían en su estructura la vida de los partidos era una vida que transcurría donde los militantes tenían una influencia superlativa dentro de los partidos, ¿no? Tenían un rol, una influencia, no sé si una influencia, ¿no? Pero un rol superlativo, ¿no? ¿Por qué? Porque contribuían con su trabajo voluntario de forma sistemática a las actividades de partido. Tanto estas formas son, por ejemplo, desde organizar campañas, ¿no? Hasta hacer las finanzas del partido, conseguir dinero para las campañas, hasta organizar actos, ¿no? O colaborar en las actividades más cotidianas y rutinarias del partido. El impacto que tienen los medios de comunicación y más adelante el impacto que tienen el uso masivo de las redes sociales, impacta de forma negativa sobre las estructuras militantes de muchos partidos, y es que las debilita o las extingue, ¿no? ¿Por qué? Porque de cierta forma para ganar elecciones ya no era tan necesario tener militantes, aunque en realidad este punto
hay algunos ejemplos actuales que lo desmienten, ¿no? Como el éxito que tienen los partidos de derecha radical en el mundo en la actualidad, que básicamente el hecho deviene de que están construidos desde abajo, ¿no? Y donde las bases militantes tienen un rol central. Pero bueno, básicamente no ya con la aparición, con la extensión de con la revolución de los medios masivos de comunicación, los militantes ya no son tan necesarios, ¿no? Se pueden ganar elecciones sin militantes o con menos militantes, porque los medios masivos de comunicación permiten llegar a electorados muy grandes en lugares recónditos, ¿no? Y luego esto es reforzado por las redes sociales. Entonces, la literatura comparada en ciencia política y en sociología política marca una tendencia, ¿no? Que es la transformación de los partidos con militantes o de los llamados partidos de masas en partidos profesionales electorales, que básicamente son estructuras dominadas, verticales y dominadas por los líderes, ¿no? Que tienen simplemente cuadros burocráticos. Bueno, una de los motivos para escribir el libro, pero que quizás no voy a abundar sobre eso, sino sobre la importancia, por qué tener militantes. Uno de los argumentos del libro, de lo que intenta explicar el libro que escribimos con Fernando y con Rafael, es porque el partido en el que está este partido, ¿no? Es decir, el Frente Amplio nace con una estructura de militantes y no pierde esa estructura, ¿no? Lo que no quiere decir que no pierda militantes en el camino, pero no pierde los lugares donde participar, ¿no? Entonces el libro por eso se llama ¿Cómo sobrevive la militancia? No ¿Cómo florece la militancia? Para eso hay que capaz escribir otro libro, o quizás no estemos en condiciones en este momento de hacerlo. ¿No? Pero el libro es ¿Cómo sobrevive la militancia? ¿No? Y tiene detrás un argumento de por qué la gente participa, ¿no? ¿Por qué participa? ¿Por qué, por qué participan? ¿Por qué dona? ¿Por qué da su tiempo voluntario que saca de otras actividades a la actividad partidaria, ¿no? Esta pregunta es sustantiva. Hay algunas, entonces aquí paso al segundo punto, ¿no? ¿Por qué la gente participa? La literatura comparada menciona como dos grandes tipos de, digamos, de factores por los que la gente participa o no participa. En primer lugar, hay como factores que vienen como de la sociología, ¿no? Hay algunos individuos tienen más predisposición a participar que otros. Y qué sé yo, porque tienen más tiempo, ¿no? Porque están más interesados en política, porque eventualmente, no sé, tienen otros contactos, se involucran en la vida, tienen una predisposición personal a participar. La ciencia política ha un poco escapado, ¿no? De estas explicaciones y, digamos, las explicaciones más modernas colocan la idea de por qué la gente participa del lado de los incentivos, ¿no? Hay incentivos, ¿no? y las organizaciones pueden proveer algunos incentivos para que la gente participe. Esto es importante, ¿no? Porque, digamos, es importante desde el punto de vista de que las organizaciones pueden tener agencia para incentivar la militancia, ¿no? Porque si nos quedamos con la otra explicación, con que hay algunos individuos que son más predispuestos a participar, entonces estamos medio fritos, ¿no? Porque no tenemos demasiadas cosas que hacer, más que buscar esos individuos que están dispuestos a participar y que eventualmente sería difícil encontrarlos, ¿no? Pero entonces, ¿por qué la gente participa? Está vinculado desde otras explicaciones a los incentivos que pueden dar las organizaciones para participar. Y, digamos, hay tres tipos de incentivos, ¿no? O dos, pero tres voy a decir. Uno es incentivos colectivos vinculados a programa, ¿no? O a símbolos de un partido, a una cultura, a una mística de un partido, de una organización, ¿no? Es decir,
yo participo porque me he socializado, ¿no?, en esta cultura partidaria o en la cultura de esta organización, y me siento que adhiero a sus valores y a sus principios, y por lo tanto me siento incentivado a participar, ¿no? Comparto su programa, comparto sus objetivos. El segundo tipo de incentivos estaba vinculado, y no quiere decir que funcionen de forma excluyente, los tres incentivos que voy a nombrar. El segundo tipo de incentivo está vinculado a que la organización provee cosas a los individuos, ¿no? Es decir, por participar te doy algo, ¿no? Y este es el típico vínculo clientelar, ¿no? Por participar y por votar te doy algo, no sé, te doy no sé, te doy una jubilación, una pensión, o cosas más chicas, ¿no? No sé, material de construcción, lo que sea, alimentos, ¿no? Y el tercer tipo de incentivo es el sentido de eficacia que pueden tener los militantes que participan en organizaciones. ¿Qué quiere decir el sentido de eficacia? Que sienten que su participación tiene un valor. Y ese valor se traduce en los rumbos de la organización, ¿no? O en las posiciones, sería en este caso, en las posiciones de política de la organización, en este caso del partido, ¿no? Esa es básicamente la razón que nosotros encontramos sobre por qué sobrevivió la militancia en el Frente Amplio, ¿no? Por un motivo, no quiere decir que no existan incentivos colectivos vinculados a programas, símbolos y a mística, de hecho sí lo hay, ¿no? Sino que nosotros encontramos y lo mostramos con un experimento que hicimos, una encuesta de adherentes, que básicamente la razón por la que los militantes sobreviven, ¿no?, que no es que florecen, pero que sobreviven en el Frente Amplio, es porque encuentran un sentido en su participación. Y vuelvo un poquito más atrás. Y esto es importante porque, digo, permite eventualmente hacer florecer la participación, ¿no? Vuelvo un poco más atrás. La estructura de militantes del Frente Amplio, que es el movimiento de base, ¿no?, se crea por otras razones, surge en una coyuntura particular, por lo que en el libro llamamos una causa histórica, ¿no? Es decir, en un momento de alta convulsión, de alta polarización en Uruguay, donde los partidos tradicionales estaban cada vez más cuestionados y existía el riesgo de un golpe de Estado, a la vez que se forma la coalición que forma al Frente Amplio, ¿no?, en 1971 como un acuerdo entre, bueno, este partido, ¿no?, otros partidos existentes estaban a la centroizquierda, ¿no?, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Comunista y también líderes escindidos, ¿no?, de los partidos tradicionales, del Partido Colorado, del Partido Nacional y eventualmente otros movimientos políticos. A la vez que se crea la coalición, se crea también, surge espontáneamente un movimiento autónomo de base, ¿sí? Este movimiento autónomo de militantes de base comienza a nuclearse en comités de base, que aparecen de forma paralela e incluso, según lo que hemos rastreado, algunos antes de la formación, ¿no?, eran comités de apoyo al Frente Amplio, ¿no?, y surgen antes de la formación de la coalición como tal, del partido como tal, y no solo empiezan, sino que aparentemente pululan, ¿no? Crecen como hongos, decían algunos militantes que vivieron en ese momento y que entrevistamos en el libro, que viven en la actualidad. Esta estructura que era autónoma, ¿no?, autónoma a la coalición, se hizo por las circunstancias de la formación del partido, se hizo vital en la fase de creación del Frente Amplio para los fines del partido, ¿no?, que es que fue el apoyo de la campaña del 71, el apoyo organizativo de la campaña del 71 y la estructura que juntó el dinero para financiar la campaña del 71.
Y luego también fue central como en la resistencia clandestina durante la dictadura, y luego también fue importante en la salida, en la transición, ¿no?, a la democracia, donde, bueno, muchos militantes y líderes de fracciones estaban presos o exiliados, y el Frente Amplio comenzaba a reconstruirse, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese movimiento autónomo no pudo ser ignorado por los líderes y termina siendo incluido un poco por razones fortuitas también. Termina siendo incluido en los estatutos del Frente Amplio, con 1/3 de participación en el plenario nacional. En ese momento, después la reforma de la década del 90 cambia y aumenta la participación de las bases al 50%. Y el Congreso del partido también es un congreso de militantes, ¿no? Entonces, esas razones que fueron, digamos, azarosas, ¿no? Ocurrieron en un momento y no pueden reproducirse, probablemente es difícil que se reproduzcan en otros contextos, dieron una estructura bastante, a este partido que nace, a una estructura bastante particular, ¿no?, que es la de ser un partido con militantes, pero un partido donde los militantes además participan de igual a igual en la estructura de toma de decisiones de ese partido. Eso lo hace muy diferente a otros partidos de masas en el mundo. Esa es la singularidad que adquiere el Frente Amplio hasta hoy. Es lo que lo distingue de otros partidos similares, como el PT, por ejemplo. Y es también las razones, ¿no?, y explica también la razón de la sobrevivencia, ¿no? Es decir, el hecho, por eso explica el sentido eficaz, ¿no? El hecho de que los militantes de base que participan en los comités de base sientan que tienen influencia en los ámbitos superiores del partido, que sus posiciones tienen influencia en las posiciones políticas del partido, viene de que ellos tienen participación en esos ámbitos, ¿no? Entonces, las razones por las que sobrevive, en este caso, la militancia, es ciertamente un sentido de eficacia, ¿no? Y es difícil revertir, ¿no? Es difícil revertir esa estructura, porque eventualmente, para debilitar la estructura de base o para hacer una reforma donde los militantes de base ya no sean no estén en la estructura del partido, se necesita el voto de los militantes de base, entonces es difícil hacer eso. Entonces, ok, la militancia en este partido sobrevive por estas razones. Sí, ya termino, me queda el último punto. Sobrevive por estas razones. Ahora, ¿por qué es importante tener un partido con militantes? Porque alguien me podría decir, ¿y por qué las izquierdas necesitan tener partidos con militantes? Porque alguien podría decir, usando el argumento que dije al principio, en realidad no se necesitan militantes para ganar elecciones, ¿no? Ok, es posible que no. En algún comité de base me han dicho que sí, que eso que estaba diciendo no era verdad. Pero alguien podría argumentar que, de hecho, hay muchos partidos que ganan elecciones sin militantes. ¿Para qué sirve tener un partido con militantes? En primer lugar, hay dos argumentos que se desprenden del libro que son argumentos, a mi punto de ver, fuertes. En primer lugar, esto no quiere decir que no pueda mejorarse la estructura de base, ¿no?, o la estructura de militantes. En primer lugar, la estructura de base es uno de las estructuras del Frente Amplio que permite lo que llamamos la conexión orgánica con la sociedad.
Es decir, los partidos para hacer, y esto es muy importante desde el punto de vista de la función democrática que cumplen los partidos, que tiene que ver con la representación política. Los partidos no solo tienen que ganar elecciones, sino que tienen que representar bien. Si representan mal, entonces se desconectan de la sociedad y probablemente después pierden elecciones. Y no solo pierden elecciones, sino que pueden generarse vacíos de representación y crisis políticas, ¿no? Entonces, los militantes son, porque también participan en la estructura, en la estructura de toma de decisiones, son el punto de contacto con el territorio y uno de los puntos donde las organizaciones sociales y quienes están, ¿no?, en el nivel más mínimo territorial pueden elevar sus demandas, ¿no?, o los comités de base tienen potencialidad para detectar problemas a nivel micro, a nivel territorial, que es un punto importante de conexión, termina siendo un punto importante de conexión del partido con la sociedad. La conexión orgánica que han representado el movimiento de base dentro de la estructura frente amplista, una de las consecuencias que ha tenido es constreñir la voluntad de los líderes en algunas posiciones que hubiesen llevado al Frente Amplio durante sus 15 años de gobierno a posiciones más moderadas, pero que hubiesen sido posiciones más moderadas y quizás más estratégicas electoralmente en el corto plazo, pero posiblemente lo desprendían a su vez de posiciones importantes para el electorado core, ¿no?, el electorado central del partido, ¿no? Y se pueden mencionar varios ejemplos, pero la anulación de la ley de caducidad es uno, el TISA y el TLC son otros dos. Pero en segundo lugar, entonces podríamos, si quieren después, hablar un poco más sobre la conexión orgánica. En segundo lugar, tener estructuras militantes también es una forma de contribuir a ganar elecciones y en particular de movilizar, sirven para movilizar en instancias voluntarias. Y esto ha quedado demostrado en la recolección de firmas para anular la ley de urgente consideración. La estructura de militantes funciona como una estructura de organizadores del territorio en el Frente Amplio, ¿no? ¿Qué quiere decir? Los organizadores, además de convertir a adherentes, ¿no?, en militantes, que esa es una de las funciones que tienen, la organización del territorio fue central para recolectar firmas ya termino, fue central para recolectar, creo que me pasé de los 3 minutos que me dijiste, fue central para recolectar firmas en una instancia que era como como si fuese de voto voluntario, ¿no? Porque digo, el camino a convocar firmas para un referéndum en Uruguay puede tomar dos caminos, ¿no? El camino largo, que es el que se usó, o el camino corto, que era convocar al 25% del padrón en lo que sería como una elección, ¿no?, un acto eleccionario. En cambio, el camino largo que se usó en un contexto donde era muy difícil movilizar, porque era una situación de restricción de la movilidad por pandemia, ¿no?, era como llevarle la urna al militante durante 6 meses, ¿no? Durante 6 meses, llevar la urna a los votantes, ¿no? Es como llevar la urna. Y eso fue lo que hicieron claramente, no solo el éxito de la movilización para el referéndum estuvo solamente se debió a la estructura frente amplista, también la otra mitad se explica por la existencia de unos sindicatos y unas organizaciones sociales con las características que tienen en Uruguay. Pero ciertamente, ¿no?, era ciertamente el éxito de la recolección de firmas se explica por una estructura extensa en el territorio que eventualmente no tiene demasiados militantes, en términos comparados sí los tiene, ¿no? En términos para la ciencia política tiene muchísimos, ¿no? Para los frente amplistas nunca tiene los suficientes. Pero es una estructura que está abierta, digo, presente en el territorio y que ante coyunturas, ante circunstancias críticas se activa, ¿no? Entonces, en particular para los partidos de izquierda, sobre todo cuando están en la oposición, ¿no?, que necesitan movilizar, tener estructuras de militantes, es central y posiblemente
Esto ha quedado, como dije, demostrado en este caso, pero posiblemente sea una oportunidad en instancias también de voto voluntario que vienen en los próximos años, ¿no? Por ejemplo, las elecciones internas. ¿Año que viene? No, lo otro, ¿no? Entonces, bueno, cerraría por ahí, pero básicamente creo que el valor de la militancia en términos de transformación, mencionaría como esos dos, ¿no? No solo convertir a adherentes en militantes y que puedan, personas que puedan pasar de solamente adherir a un partido también a colaborar de manera voluntaria en pequeñas actividades de forma sistemática, y no en particular contribuir a la tarea de representación, mejorar la tarea de representación de los partidos políticos y colaborar en instancias de movilización voluntaria. Gracias. Perdón por llegar tarde. Bueno, muchas gracias, Verónica. Tomá agua tranquila, que venías de la clase y ahora a participar. Sumamente interesante todo lo que se menciona. Seguro muchas cosas nos quedan repicando para conversar, intercambiar en un ratito. Le voy a pasar a Ramiro, que tiene más cosas para comentar que habían quedado. Así que le paso la palabra. No sé si Vero, después de Ramiro, vos querés, o ya abrimos la ronda y después sobre eso. Así que te paso, Ramiro. Bien. Con respecto, trajiste libros, pero hay libros, si alguno quiere comprar, pero trajo. No muchos, así que apúrense. A- Así que, porque en la mochila los trajo no les cabían mucho. Bueno, no, yo quería agregar algún ejemplo de lo que venía diciendo Vero, de cómo en el Frente Amplio la participación de la militancia, gracias a que se siente, la militancia siente que puede definir algo, y cómo ha pasado casos de definición que son impensados en otras partes. En particular, bueno, sobre la juntada de firmas, las bases del Frente Amplio juntaron 450.000 firmas. Los sectores del Frente Amplio juntaron 70.000 firmas. O sea, a veces esos números no todo el tiempo se dicen, no se saben, porque en total son 800.000, pero las bases del Frente Amplio juntaron más de la mitad de las firmas. Esto es por muchas cosas, mucha gente iba y sabía que un comité de base había, pedía para firmar, iba y lo llevaba, porque hay una referencia de un lugar donde ir y donde poder llevar la firma. Esos lugares fijos en el ideario de toda la gente fueron fundamentales para la juntada de firmas. Con respecto a otro ejemplo que también me parece importante, fue lo que nos pasó en el municipio E con el caso de la candidatura a alcalde de Baltasar Brum. Nosotros ahí en el municipio tuvimos una discusión de meses en un organismo que creó el Frente, que era de bases y sectores, y el Pepe Mujica propuso a un colorado para que sea candidato a municipio de ley. Entonces, en realidad, las bases y la militancia de base, porque eran bases de sectores y bases de bases dentro del municipio, los que más militaban, tomaron la decisión de que iba a candidatura única con Diana, ¿no? Entonces, una candidatura extra, tuvimos una discusión de meses con senadores, con diputados, nos juntamos en el Parlamento para charlar este tema de quién era el candidato a alcalde, y terminó de que Baltasar Brum no fue candidato en el municipio por el Frente Amplio. Piensen en cualquier otro partido, yo que sé, en Argentina, Cristina, que diga este candidato a alcalde y que se lo volteen las bases del territorio. Es una cosa impensada, impensada. Nosotros en el volteamos a Baltasar Brum, al Pepe. Una cosa impensada completamente, y además para afuera, si lo contás, que al Pepe Mujica, y que además fue intenso el Pepe con que quería tener que eso era Baltasar Brum. Entonces,
ese es otro ejemplo de que sí se toma decisiones, que sí se sienten representados. Y bueno, también otra cosa que quería agregar, Paula también me había pedido, de que contar un poco también lo que están haciendo los comités, en particular acá lo digo más desde la experiencia de la coordinadora L y en el municipio E, con respecto a las ollas populares. Eh, desde que arrancó la pandemia, hay varios comités que organizan el trabajo de recolección de alimentos, de recolección de ropa, de recolección eh, de distintas necesidades en las ollas populares. En particular nosotros, yo sé que hay otras coordinadoras que lo hacen también, pero nosotros de la L tenemos 4 comités, 3 que permanentemente, otro que permanentemente pone plata, de que organizan juntadas en este momento es de plata, de donaciones, y compran y distribuyen en ollas populares, principalmente Malvin Norte, en el municipio E, municipio F, es lo que yo conozco. En eso es semanal el trabajo que se hace 2 años y medio que se vienen haciendo, un trabajo semanal, y es un trabajo que también ha generado más militancia. La militancia viene por el tema de las ollas. A nosotros nos pasa que tenemos un comité abrimos los jueves, que es la reunión del comité, que a veces la hacemos por Zoom, pero el sábado el trabajo de ollas es permanente, siempre está abierto toda la mañana. Los militantes pasan y siempre por lo menos 15 personas tenemos en el comité, o si está lindo más, que pasan y hay otros tipos de diálogos que también hacen a la militancia, hacen al arraigo dentro del Frente Amplio. Este trabajo se hace, después hay toda una discusión de cómo si lo decimos, no lo decimos, esto cómo lo publicitamos, cómo lo hacemos. Por ahora no se sabe mucho, gente tiene una permanencia de donaciones en ollas populares tan grande a través de los comités de base. Pero es una discusión que está abierta y ver cómo políticamente, si bien no hacerlo de forma de que te doy para que me votes, obviamente no, pero sí decir que sí lo estamos haciendo y que sí estamos ahí y que estamos preocupados por ese tema y que tenemos inserción en el territorio y ahora también inserción con el tema de las credenciales, que hay muchos de estos territorios que las credenciales, la gente no tiene credenciales, y también hacer un esfuerzo con respecto a eso, de la militancia, de trabajar con el tema de las credenciales. Y bueno, y nosotros, que yo milito en un centro socialista, además del comité, todo el centro socialista siempre tenemos una militancia fuerte en el Frente Amplio, entendemos la militancia de esa forma, de hacerlo a través del Frente Amplio, y, y queremos, y bueno, y participamos en esto de ollas, ahí está Julio que también participa, llevando cosas todos los sábados y esforzándonos en ese tema. Y bueno, también creo que podemos verlo, lo que tenemos en los comités, de darle más participación también adentro del PS a los centros socialistas, como la base tiene que tener una mayor participación. Y por ejemplo, en el frente sí los comités tienen decisión en los organismos. Acá, en los organismos, no hay representación de los centros, hay representación de las listas. Bueno, menos en las convenciones sí, son una convención, congreso sí, pero no en los diarios. Y los centros socialistas a veces están relegados de la información, eso nos pasa a nosotros. Así que, y bueno, de cómo tenemos que seguir perfeccionando, yo creo, los centros socialistas. Bárbaro. Ahí, bueno, muchas gracias a los tres. La idea ahora es como poder abrir un poco si hay algún comentario, pregunta, reflexión, ya sea a los participantes, a los compañeros, las compañeras que están en el Zoom. Martín, hay un micro ahí. Yo voy a apagar este, hacer una copla.
Hola, hola, hola. Bueno, quería hacer una consulta nada, en esto que venimos hablando de la militancia y las transformaciones, quería preguntarles si saben en realidad el número, o cuánto realmente hoy por hoy capta el sistema político en general, pero en específico el Frente Amplio, de los militantes que ha generado este gobierno, ¿no? De todos esos movimientos que han surgido un poco por la pandemia, mucho por las políticas aplicadas por este gobierno, que han generado que muchas trabajadoras y muchos trabajadores estén pasando un momento jodido, que se hayan organizado en colectivos, que haya organizaciones sociales que trabajen en los territorios, en la organización de ollas, bien que decía Ramiro, si realmente la militancia nueva, no sé si nueva, pero que realmente ha salido a la calle en estos momentos, tiene confianza en el sistema político, en el Frente Amplio en específico, y si se capta militancia de este tipo de militancia nueva, digamos. Y también en relación a esa pregunta, bueno, ¿cómo es la relación del Frente Amplio con esos militantes? Si hay un proceso de coordinación, de que cómo vemos si hay militantes que no están insertos en el Frente Amplio, cómo es el trabajo o si se piensa llevar algún trabajo específico para futuro, para coordinar o trabajar con esa gente, o quizás ya se está haciendo y no lo sé, es una pregunta para informarnos, ¿no? Por ahí. Ahora sí. Bueno, muchas gracias a las dos y a Ramiro por los aportes, me parece estuvo bueno. Creo que coincidimos todos los y las frente amplistas en la prioridad y lo fundamental que es la militancia en el ADN del frente como partido político. Y esto también a la luz de lo que pasó ayer, ¿no? Del día de comité de ayer, me parece que nos implica también cuestionarnos algunas cosas en relación a cuál es la participación en el Frente Amplio que tiene este sentido de eficacia que traías vos, Vero, ¿no? Y bueno, no sé, sé que hay distintas experiencias, de hecho que hay compañeras que tienen experiencias de militancia en comité muy lindas y agraciadas y que envidio profundamente, pero la experiencia también generacionalmente quizás de muchos y de muchas es que la participación que se valora en algunos de esos espacios es la que está el martes en el comité, el jueves en la coordinadora, el sábado no sé qué, y que demanda una intensidad horaria y energética que no todos y todas podemos sostener, también entendiendo que la participación política ha cambiado, que las características de los movimientos sociales en Uruguay son otras, que antes era o militabas en el sindicato, o militabas en la FEU, o militabas no sé qué, y ahora hay 10.000 organizaciones territoriales, feministas, de 1.000 características distintas, que también nos implican y nos motivan a participar en otros espacios. Entonces no es tan fácil quizás sostener el esfuerzo que puede implicar a veces la vida cotidiana de la militancia de base en un comité. Esa es una de las cosas que me interpelan y que también me quedé pensando de ayer. Después sobre esto de los feminismos también, hay algo que la semana pasada lo decía un poco Constanza y que yo hace tiempo también lo vengo pensando, que es que un montón del feminismo queda por fuera del Frente Amplio, ¿no? Como que el Frente no logra capturar una militancia feminista, sobre todo la de las gurisas más chicas, no logra convocar desde ese lugar, como sí convoca más naturalmente o de hecho al sindicalismo, o como sí convoca al cooperativismo, o como sí convoca a otros movimientos. Me parece que con el feminismo hay ahí algún puente no construido o medio dinamitado o enclenque que hay que reforzar en este tiempo. Y a ver cómo vienen pensando ustedes esa parte. Y después lo otro que me quedé de ayer, que capaz que Rami y Vera nos pueden contar, es cómo viene pensando el Frente el tema de los comités funcionales, ¿no? En esto de pensar dinámicas nuevas y distintas para la militancia de base. Está bueno
configurar herramientas que permitan hacer eso. La militancia de base territorial es fundamental, nadie la niega, pero también cómo poder pensar otras estrategias de participación. Y con esto no me refiero a las ideas locas de que haya una plataforma donde vos digas, me gusta el Frente Amplio, sí, no, quiero que el Frente Amplio suba 3, 5% de los impuestos. No, no es eso, sino otras formas de militancia de base, real, efectiva, pero que surjan desde otros lugares que no necesariamente sea lo territorial. Ayer en los comités funcionales una de las cosas que surgía, bueno, al día de hoy nos encontramos como vinculados a estructuras territoriales, entonces de repente el comité de Facultad de Derecho decía, yo milito en el municipio B y en realidad es un comité que tiene gente de todo el país y está atado a las actividades concretas del municipio B. Bueno, ahí obviamente hay un nudo organizativo, un problema para pensar. Nada, esas como líneas para... Gracias. Capaz que alguien que está por Zoom quiere hablar, ¿no tenés ninguna manita levantada o algo? Bueno, bárbaro. Bueno, yo en primer lugar, felicitar la organización de esta charla, me parece que es súper pertinente, me resultó súper interesante lo que plantearon, las exposiciones que hicieron y con ejemplos bien concretos, ¿no? Me parece que eso está bueno y que también debería como difundirse más todo esto, ¿no? En ese sentido, felicitaciones a Vero y al equipo que hizo este estudio, que la verdad que es un insumo fundamental para quienes militamos en el Frente Amplio, creemos en esta herramienta fundamental que tenemos, ¿no? Y en ese sentido pensaba en estas dos dimensiones que decía Vero, el tema de los incentivos para la participación, que por suerte todavía el Frente Amplio sigue teniendo un vínculo con su estructura en la cual la militancia incide en las decisiones del Frente Amplio. Eso me parece como vital y me parece buenísimo los ejemplos concretos que ustedes pusieron. Nosotros debemos compartir todas esas reflexiones con la militancia también, porque bueno, para que genere más incentivo también, que se sepa esto. Y después hay otra dimensión que para mí es muy importante también en el Frente Amplio, que mantiene la participación, es que somos hoy un partido tradicional, pero no tradicional en términos de blancos y colorados, un partido tradicional de que ya tiene muchos años de historia, ¿no? Entonces son generaciones y generaciones de Frente Amplistas también, ¿no? Familias Frente Amplistas, no tus abuelos, tus padres, y eso pesa muchísimo también. Y en esos símbolos me estaba acordando, por ejemplo, en el banderazo, la fuerza que tuvo el banderazo, esa bandera larga que todos llevábamos, y que salió de un comité de base, ¿no? Incluso yo soy de San José, hay un pintor muy famoso que ahora falleció, Nelson Romero, que hizo un cuadro, dibujó el banderazo, ¿no? Dibujó el banderazo, es un cuadro espectacular, que después eso sacó una foto y todo el mundo puso en sus redes ese dibujo de este artista con el banderazo, ¿no? Esos son los símbolos, y esa es la cultura también, que nos sigue atrapando, que nos sigue incentivando, que nos emociona cuando vemos esas cosas, ¿no? Entonces esa articulación entre una estructura donde sus militantes todavía inciden en la participación, y eso me parece un valor a cuidar, ¿no? Y en esto también felicito, me parece fantástico, la campaña El Frente Amplio Te Escucha. Me hubiera encantado ser parte de esta campaña, me he apuntado como socialista para poder participar, pero bueno, está difícil poder entrar porque bueno, todos no podemos participar, está claro, pero me parece una iniciativa fantástica el poder recorrer el país a nivel nacional y sobre todo, como ustedes decían, no solamente vincularse con la militancia de los comités de base del interior, sino ¿no? con los sindicatos, con la organización de empresarios y empresarias, o sea, con la diversidad que tenemos en nuestra sociedad. Y la otra cuestión que quería plantear es que comparto exactamente con Florencia esta preocupación, ¿no? Esta preocupación que tenemos los militantes y las militantes que todavía creemos en los partidos políticos, queremos seguir estando adentro, queremos incidir en la conducción de nuestra fuerza política, este tironeo de estar en todos lados, ¿no? Yo como mujer socialista del Frente Amplio,
tengo que estar, bueno, estoy en la departamental de Montevideo, tengo que estar en mi centro socialista, se espera que esté en el comité de base, en la coordinadora. ¿Y cómo hacemos, no? Y eso genera mucha frustración. Hay mucha gente que le gustaría participar, pero dice: "Ay, yo no tengo tiempo, no puedo ir a tantas reuniones, no tengo tantas horas". Entonces, una de las cosas que yo trato de transmitir es, no, cada uno aporte lo que pueda, en el momento que pueda, sin esa mochila gigante de que siempre estás en falta, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay una tarea a cuidar y a poder transmitir que si lees un documento y haces un aporte a ese documento puntual, un día ya eso es muy válido. Porque creo que mucha gente no sostiene la militancia política por la frustración que genera de no poder cumplir con todo lo que se le demanda, ¿no? Entonces me parece que ahí lo ato también con esta dimensión de la creatividad, de ser muy abiertos a cómo podemos acercar a la gente sin transmitirle esta mochila de responsabilidades y que su aporte es válido, ¿no? Eso me parece como vital. Y ahí entra la dimensión también de cómo aprovechar las nuevas tecnologías sin dejar de ser un partido de militantes y de masa, ¿no? O sea, ahí hay digamos como un equilibrio, una línea que hay que poder transitar sin mantener una postura rígida de una militancia tradicional de hora silla, ¿no? A esta cosa más abierta donde cada uno se sienta parte y aporte en la medida de sus posibilidades y de su tiempo. Ahí, muchas gracias. Bueno, Matilde, estás con la mano levantada en el Zoom. Abrí el micro nomás. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y a todas y gracias por la actividad y la modalidad mixta. Yo en realidad quería como hacer énfasis en algunos de los planteos que hicieron ahora Flor y Leti, por lo que escuché, que están vinculados a estas cuestiones de que, bueno, que si bien hay una forma, ¿no?, de militancia y de organización del Frente Amplio anclada en lo territorial y con la validez y el valor que eso tiene, que creo que es indudable, aparte de la potencia, como también estamos transversalizados y transversalizadas por otras cuestiones que nos demandan pensar quizás otros tipos de militancia, pero con inserción y poder real en el Frente Amplio. Flor caracterizaba muy bien lo que pasó con los comités funcionales. Bueno, terminaron por una razón organizativa todos anclados en el municipio B, como por una cuestión de que había que, entre comillas, colocarlos en alguna jurisdicción territorial. Pero bueno, sabemos de que eso no dialoga con la realidad, ¿no? De que, bueno, no es una cuestión territorial. También tiene una complejidad que es que en general se ancló sobre disciplinas y con vinculación en militancia vinculada a la academia o a las profesiones, que eso también creo que fue un gran ímpetu y una forma de acumular, pero que bueno, que también nos desafía a pensar qué otras áreas o qué otros comités funcionales podrían existir más allá de disciplinas en las cuales la gente, bueno, se forma, egresa y se siente comprometida con la causa de un partido político. Entonces, bueno, creo que ahí como para ver si pueden charlar en esto, el desafío de no territorializar lo que no es territorializable, por decir de alguna manera, y también esta cuestión que decía Leti de esta militancia culposa. Yo con mi centro socialista compartía en estos días que me vivo mudando por una cuestión de que, no sé si los millennials o el tema de cómo vive uno, una, ¿no? En el alquiler, en la especulación, de que uno es difícil anclarse a un territorio, y bueno, que uno también queda como atrás de, bueno, ¿a qué comité me puedo sumar y esta cuestión, ¿no? Donde uno suma las múltiples inserciones militantes y no le da la vida, pero parece que siempre estuviera en falta con la militancia frente amplista, cuando en realidad se construye de muchas formas. Entonces, bueno, también qué desafíos generacionales hay, que obviamente sin ser excluyentes, nos presentan que la estructura del frente debe dialogar con otras formas, pero reitero, con participación y con poder de incidencia, traducible a votos. Y yo sé que quizás pueda sonar muy, pero bueno, la militancia también se sostiene cuando hay debates y esos debates se pueden trasladar a otros ámbitos donde suceden cosas. Así que nada, yo me quedo con muchas preguntas, pero creo que está bien bueno todo lo que están comentando, así que por acá me quedo. Gracias.
para que te arrimo el micro ahí. Bueno, Ariel, yo te leo. Recordando el último plebiscito y otras instancias donde la ciudadanía participó directamente en la definición de políticas del país como una característica de nuestro país, ¿entienden que los procedimientos de democracia directa dentro de los partidos políticos de izquierda podrían ser una herramienta que sume a fortalecer la militancia? Ariel. Y ya que tengo el micrófono, hago una intervención. No, agradecerles también por participar, por venir a ayudarnos, digamos, en esta tarea de repensar, de repensarnos entre nuestra actividad militante. Y también la iniciativa de destacar la participación, la militancia dentro de lo que es la fuerza política, digamos, ¿no? Y de lo que es el quehacer político, porque también creo que ahora estamos como en una especie de luna de miel de los comités de base, pero hace 5 años, o sea, cuando estábamos en el gobierno también, como que la tensión, fuerza política, gobierno, militancia, dirigentes, era una tensión muy, muy presente y que muchas veces está claro que capaz que en cuestiones comparadas el Frente Amplio destaca en esto, pero también lo que decía hoy Verónica, de que sentimos que somos pocos, a pesar de que capaz que somos muchos, también sentimos que no incidimos, a pesar de que comparativamente posiblemente tengamos una mayor incidencia que otras fuerzas políticas. También eso creo que es una tensión y también muchas veces el ejercicio del gobierno nos ha alejado de nuestra base social. Es algo natural que sucede cuando se ejerce el gobierno, no debería llamarnos mucho la atención, pero sí deberíamos capaz que pensar un poco más sobre esta cuestión, porque bueno, también somos una fuerza política con vocación de gobierno y queremos volver a ser gobierno para seguir transformando el país, y bueno, vamos a seguir teniendo estas tensiones. Entonces, mm, me parece que tendríamos que buscar mecanismos desde la militancia para que esa incidencia que existe, de esas formas de incidir que hacen a la particularidad de lo que es el Frente Amplio, sigan existiendo y también saber que no es algo dado, sino que es algo construido y que en la medida que hay que cuidarlo y promoverlo también, ¿no? Entonces, como que también esas actitudes a veces de dirigentes políticos o de personas que están en cargos de gobierno, muchas veces pueden como dañar un poco esta relación, ¿no? Simplemente comentar esto. ¿No? Ahí, y así nos escuchan los compañeros y las compañeras del Zoom. Eh, cada uno se siente identificado con con la pregunta o con los comentarios que tengan a hacer. Lo que capaz que sí les pido o sugiero, si puede ser, es no extenderse mucho más de 5 minutos como para tener los tiempos que teníamos estipulados y también por ustedes, porque si no es un debate divino. No es por eso, es porque nos gusta a todos participar y estas cosas están buenísimas, entonces que haya más instancias de estas de intercambio, que después ya pasaremos el chivo de la del viernes que viene. Así que no sé quién quiere empezar. Bueno, voy a contestar las que puedo contestar desde lo que hemos estudiado. Sobre el punto de Flor claro, del funcionamiento de los comités, ¿no? En realidad, la estructura de base funciona de forma muy desigual, ¿no? Territorialmente muy desigual y muy desigual dentro de Montevideo y muy desigual Montevideo Interior, ¿no? Entonces, hay comités que funcionan muy bien
y que tienen mucha gente, comités que funcionan de forma menos sistemática y tienen menos gente. Esto lo uno a un punto de Matilde sobre los comités funcionales y los comités territoriales, más allá de los comités funcionales, que yo no sé, no me quiero meter como en esa pregunta, pero el anclaje territorial de tener organizadores en el territorio es sustancial, ¿no? Porque la gracia más allá de la existencia de los comités funcionales, pero la gracia de la estructura militante de base es que tiene un anclaje territorial. Y el anclaje territorial es lo que conecta al partido con las necesidades concretas de los grupos e individuos, ¿no?, en territorios determinados. Entonces, el anclaje territorial y la presencialidad es insustituible, ¿no? El cara a cara es insustituible. Y esto no lo muestra solo la experiencia frente amplista. Lo muestran otras experiencias de partidos y de campañas electorales exitosas, como por ejemplo la campaña de Obama, ¿no?, que es basada en el cara a cara, y las campañas de los partidos de derecha radical en la actualidad, que son campañas desde abajo donde el cara a cara es fundamental. Esto no quiere decir que las estructuras de base no puedan funcionar mejor, ¿no? Las estructuras de base presenciales, ¿no?, con funcionamiento cara a cara, no puedan funcionar mejor. Y de hecho, según lo que nosotros relevamos en el libro, en realidad, hasta ahora, o hasta antes de este plan, en realidad funcionan de forma porque funcionan, como por inercia, ¿no? Autónomamente funcionan, dándose los arreglos que más o menos cada comité tiene con los recursos que tiene, pero sin demasiada como lineamientos desde la estructura más desde la presidencia del partido sobre cómo tienen que funcionar. Y muchas veces sí con algunas críticas severas a los comités de base, ¿no?, por parte de las dirigencias, ¿no?, respecto a que ahí, no sé, que son desde cosas que son muy fríos, de que la gente es fea, de que trabaja muchas horas, de que no hay jóvenes, de que... Pero claro, en la medida, esto es importante este punto, porque no todas las responsabilidades de por qué funcionan mal los comités de base, algunos que funcionan muy bien, por qué funcionan mal, está toda la responsabilidad en los militantes de base, sino que otra parte de la responsabilidad está en los dirigentes, ¿no? Hay una autora que nosotros, que es Hari Han, una estudiosa sobre las organizaciones no partidarias, las organizaciones cívicas, pero que sirve a estos efectos, que dice, las organizaciones que funcionan mejor son las que combinan de forma armoniosa gente que moviliza, es decir, que atrae mucha cantidad de personas, que son los dirigentes, ¿no?, y organizadores en el territorio, ¿no? Entonces, los dirigentes son los que traen ¿no?, las grandes cantidades de personas, las que las acercan a la organización, y eventualmente son los militantes de base los que convierten a esas personas que se acercan en militantes, en otros militantes. Ahora, si desde las dirigencias se está diciendo que los comités de base son horribles, funcionan mal, tienen gente vieja, son todos feos, claro, posiblemente menos gente se acerque a los comités de base. Entonces, las responsabilidades sobre por qué los comités de base funcionan mal, que yo estoy de acuerdo, podrían funcionar mejor, no son exclusivamente de los comités de base. Y posiblemente para que funcionen mejor, para bajar la intensidad de la participación, ¿no?, se necesita más gente dentro de los comités de base que puedan dividir más tareas y además asignar tareas de acuerdo a las capacidades de las personas que militan, ¿no? No todas las personas tienen las mismas capacidades para hacer todas las tareas. Algunos son mejores para hablar con otros y otros no son tan buenos para hacer cara a cara, sino para, yo qué sé, para hacer carteles, ¿no? O cualquier, no sé, ¿no? Entonces, eso sí es responsabilidad de los comités de base, ¿no? Encontrar la tarea adecuada para cada militante y en la cantidad adecuada, porque capaz que vos no podés hacer 100 llamadas, pero podés hacer 3, ¿no? Entonces, esa sí es una responsabilidad de los comités de base,
pero no es una responsabilidad de los comités de base atraer gente, ¿no? Sí convertirlos en militantes. Entonces, está. No, bueno, lo del feminismo. El feminismo. No, una de las, acá también, ¿no? Claro, el Frente Amplista es muy exigente en sus. Porque otra vez, ¿no? Si vos mirás en términos comparados las conexiones del Frente Amplio con las organizaciones sociales, ¿no? Y lo comparás con otros partidos de izquierda con los que se compara el Frente Amplio, como el PT, el PJ, que no quiero decir que es de izquierda, pero en algún momento ha estado a la izquierda, ¿no? O los partidos chilenos, bueno, en este momento, sí, depende del ciclo económico. En realidad, los vínculos que ha tenido el Frente Amplio con las organizaciones sociales han sido de una virtuosidad, en términos comparados, no quiero decir que siempre han sido amables, ¿no? Pero han sido de una intensidad que ha permitido que el partido desarrollara e impulsara reformas de izquierda absolutamente radicales en términos comparados, desde las reformas laborales hasta las reformas de la agenda de nuevos derechos. Que vos decís, podría haberlo hecho mejor. Sí, podría haberlo hecho mejor, pero otros partidos del giro a la izquierda no lo hicieron. ¿Y por qué el Frente Amplio lo hace? ¿Porque sus dirigentes son brillantes o tienen más sensibilidad? No, en realidad no es por eso, ¿no? Sino es por los vínculos fuertes que tiene la estructura con las organizaciones sociales que ocurren a todos los niveles, tanto a nivel de los sectores como a nivel de los comités de base, ¿no? Entonces, eso ha llevado a impulsar políticas absolutamente radicales como la despenalización del aborto, ¿no? Que claramente no fue por voluntad de los principales líderes, ¿no? Entonces, sí es cierto que las organizaciones feministas no son el núcleo central de Alianza, ¿no? No, pero de ningún partido de izquierda lo son, ¿no? Pero, ¿por qué? Sí, la izquierda tiene vínculos por razón de ser, ¿no? Naturales con los sindicatos. Sí, con los sindicatos y el movimiento cooperativo en Uruguay, ¿no? Pero esto en todas partes del mundo ha ocurrido. Lo que no quiere decir que no pueda forjar mejores lazos con los movimientos sociales. Creo que lo que peor que puede pasar es que los movimientos sociales y los nuevos feminismos funcionen de forma autónoma y el partido por un lado y el partido por el otro, ¿no? Porque la gracia o lo interesante del avance en términos de políticas públicas es cuando la conexión ha funcionado, ¿no? En otros partidos o movimientos políticos de izquierda en América Latina, cuando la conexión no es fluida, ¿no? O no se avanza en agenda, ¿no? O tienen que pasar cosas espectaculares, como en Argentina cuando se despenalizó el aborto, que es que 1 millón de personas en la calle. Bueno, eso no es normal, ¿no? En realidad, la estructura frente amplista también ha permitido que movimientos, que demandas de movimientos sociales o que demandas que no están relacionadas a un electorado grande, por ejemplo la ley trans, ¿no? Pudiesen ser una realidad. ¿Y por qué eso es así? Porque en realidad te compras un problema votando la ley trans, si te pones a pensarlo, ¿no? Porque es una ley absolutamente radical y, digo, radical en sentido de desafiante del status quo, lo que no quiere decir muy, muy importante, ¿no? Y que además su electorado destinatario es muy pequeño, ¿no? Entonces, claro, tener mejores vínculos, ahora otra vez, mejorar, ponerle empeño, ¿no? a la estructura de base también es una forma de mejorar los vínculos con las múltiples organizaciones sociales que vos decís que florecen, que es cierto, ¿no? Que florecen en el territorio, porque según datos de la encuesta que nosotros hicimos, a adherentes y a militantes de base, los militantes de base tienen conexiones muy fluidas y doble militancia con muchas organizaciones territoriales, ¿no? Entonces, la forma de interconectar con las organizaciones nuevas también es tener gente en el territorio. No sé, ollas, o lo que sea, ¿no? Pero
tener gente que está organizada en el territorio. Y lo último que quería decir, que esto me quedó de la pregunta de Matilde sobre los comités funcionales, que creo que no es una contradicción, ¿no? Los comités funcionales y los comités territoriales, es que también los comités territoriales, si se ponen a pensar, fueron como la forma de organizar a las masas, ¿no? Como amorfas, pero que querían hacer cosas, de los colectivos con Martínez, por ejemplo, ¿no? La forma de que todos esos colectivos salieran territorialmente ordenados, ¿no? A golpear puertas era porque en realidad se los enviaba a los comités de base. Si no, hubiesen salido a la Bartola, ¿no? Por cualquier lado, capaz que, digo, no priorizando algunas zonas como se hizo en el voto a voto. Y lo mismo con la recolección de firmas, digo, esto funcionó igual con la recolección de firmas para anular la ley de urgente consideración, ¿no? Una cantidad de gente que en realidad no militaba en comité de base, pero se sentía frente amplista, era frente amplista o adherente, salió a juntar firmas, pero la eficacia de toda esa masa amorfa que sale a juntar firmas es porque sabe dónde entregar la firma, que hay un comité de base donde puede ir a juntar la papeleta, donde trae la papeleta, donde le enseñan, donde está la almohadilla, te dan la almohadilla, te dicen cómo firmar, cómo cosas, ¿no? Entonces, ese es como el éxito, es también la organización, ¿no? Bueno, tanto, perdón ya. Bueno, yo creo que Vero transmitió un montón de cosas que responden un montón de los comentarios que hacían acá, ¿no? La cuestión esta de las nuevas militancias, ¿no? Y la nueva militancia que surge en los territorios. Yo ya no me acuerdo, tengo un problema de tiempo para atrás, pero no sé si fue el fin de la semana pasada o de la otra, estuve en Florida en el Frente Amplio Te Escucha, y una de las últimas actividades que me tocó, en las últimas recorridas que me tocó hacer fue con ir a visitar una barra que estaba llevando adelante una olla en uno de los barrios de Florida, una olla que generaba viernes y sábado más de 400 porciones para repartir, y eso le había llevado a este grupo de gente organizar esa olla la hicieron durante casi toda la pandemia, estaban por dejar esa, pero sí iban a permanecer como una organización que iba a seguir haciendo cosas, y bueno, y casualmente los compañeros que estaban ahí estaban todos vinculados a los comités o algunos de los comités del Frente Amplio en Florida, ¿no? En realidad el relacionamiento con el presidente de la departamental, y cuando llegamos claramente había ahí militantes frente amplistas que estaban en ese momento desempeñando ese rol social y de militancia social, y un poco es esa vinculación que mencionaba Vero, ¿no? Esa doble militancia que muchos militantes frente amplistas y muchas militantes frente amplistas tienen, ¿no? Que se dan más en algunas temáticas o en otras, y ahí un poco lo relativo a los comités funcionales, que en un momento tuvieron como esa tendencia a hacer comités funcionales en torno a un tema, ¿no? Y eso también es un desafío para el Frente Amplio, ¿no? Cómo tenemos esos espacios o cómo hablamos de determinados temas o discutimos sobre determinados temas. Ahí yo soy un poco de la idea de que los Frente Amplistas tendrían que tener la capacidad de, en sus ámbitos de sus espacios orgánicos, poder hablar y discutir de todos los temas. Eso genera un desafío en inversión desde el Frente Amplio en cómo apoya y cómo nutre de elementos para la discusión sobre ciertos temas, ¿no? Creo que el relacionamiento con determinadas temáticas o nuevas militancias, ahí también con el tema ambiental o los militantes en torno a temas ambientales, surge también esto, ¿no? No son organizaciones que tengan tanta capacidad de movilización como tienen los feminismos, por ejemplo, pero sí que son sensibles para los jóvenes o temas que son sensibles para algunos grupos de personas, ¿no? Y cómo el Frente Amplio logra vincularse con eso, creo que tiene el desafío de ver cómo acumula discusión adentro, pero no de forma temática en los espacios, sino en realidad cómo logra tener esa discusión. Bueno, ahí el desafío del Frente Amplio es eso. Después, el tema del tiempo que demanda la militancia, ¿no? Bueno, sí, la militancia organizada y la militar en organizaciones demanda tiempo, ¿no? Capaz que hay personas que pueden desarrollar
algunas tareas o apoyar determinadas actividades o apoyar determinadas cuestiones puntuales. Yo creo que igualar a que todo sea militancia o tenga la misma capacidad de incidencia, creo que tiene un riesgo para las organizaciones, ¿no? El militar demanda tiempo, demanda discusión, demanda compartir con otros ideas y poder llegar a acuerdos, y igualar a que todo tipo de participación pueda tener la misma incidencia, para mí es un problema para la organización, ¿no? Porque termina depositando el poder en poder en los dirigentes, ¿no? Que realmente tienen la capacidad de liderazgo y de incidencia, pero bueno, si nosotros no construimos o no seguimos construyendo espacios donde la militancia que demanda tiempo, que demanda estar, tenga incidencia, podemos llegar a correr ese riesgo. Y militar lleva tiempo, lleva mucho tiempo, y ahí la creatividad que dice Vero en cómo desde los comités o desde los espacios territoriales se logra ir transfiriendo responsabilidades a quienes se quieren vincular a la fuerza política, eso también es algo importante, ¿no? Entonces, clásica, aparecía alguien en el comité y ya tenías todo para ser responsable. Bueno, no, hay capaz que sale corriendo, y efectivamente en muchos lugares deben haber salido corriendo, ojalá hayan encontrado otros lugares en donde esa transmisión de responsabilidades haya sido más gradual, pero ahí sí tenemos muchos desafíos en cómo le brindamos esas herramientas a los compañeros que están bancando y que están aguantando la llamita, ¿no?, del Frente Amplio en todos los lugares, para que puedan, así cuando se van sumando gente con afinidad al Frente Amplio, pueda transformarlos en militares. Ramiro. Bien, sobre las distintas formas de participación, y en el caso de la coordinadora L, hay un comité virtual, por ejemplo. Fue el único comité de Montevideo que hizo 25 de agosto por Zoom y votado por el Frente Amplio. Así que en la CNO se votó unánime después de una discusión ardua a las bases. pero, por ejemplo, ese comité virtual funciona por mail. Es un comité que funciona por mail. Es otra forma de militar, y no es un comité que se caracterice por tener jóvenes. Lo que pero bueno, pero es otra forma de gente que no puede movilizarse o que funciona, y es una nueva experiencia que el Frente Amplio ha transmitido. Si ustedes ven en los 500 comités, en el plan dice nuevas formas de militancia, así que si tienen propuestas, bárbaro, porque siempre esto está bueno. El tema de los comités funcionales. Los comités funcionales estatutariamente son unos que son los de que organizaciones en un lugar de trabajo, organizaciones puede ser una facultad, la gente que participe ahí, está pensado de forma diferente. Los comités, o sea, dentro de los funcionales tenemos dos, de esos tipos de funcionales y los temáticos, ¿no? Los temáticos son otra cosa, que alguien en un momento agarró y dijo, vaya para la bolsa de funcionales, porque para que entren como estatutariamente. Entonces los mandaron a una coordinadora, a no sé qué, que no tiene nada que ver, porque no tienen una militancia territorial y no tiene nada que ver. Bueno, hay que repensar eso. Están las unidades temáticas también. ¿Cómo el vínculo de la unidad, si son temáticos, cómo la unidad temática, ese temático tendría que tener un peso en esa unidad temática? Yo creo que ahí es una discusión que hay que darla, hay que hacer reforma de estatutos para poder generar ahí algo, está abierto el tema. Después, no sé, lo del tiempo. A mí me pasó que la militancia, el tiempo, me llevaba muchísimo tiempo y pasé a militar menos, ¿no? Entonces, sí, es un tema importante. El tiempo, el tema de ser representante de las bases de Montevideo, por ejemplo, tenés al menos 4 reuniones semanales presenciales. Eso después pero si te toca ir a la mesa política o al secretariado, pero lo hizo muchísimas veces. O sea,
Pero bueno, sí, bueno, ahí es una cosa buena. Otra cosa que me parece que es importante, que para la militancia de base, que la renovación de los miembros de base tendría que ser cada menos tiempo. Tenemos un problema que las elecciones del Frente Amplio para los sectores está bien cada 5 años. Cada 5 años para los sectores está bien, pero para las bases no. Es inaguantable una cosa de 5 años. Entonces, ¿qué? Y eso es lo peor. Yo siempre me quejé. O sea, estatutariamente dice 2 años y medio máximo. O sea, violamos el estatuto permanentemente con las elecciones. Y todavía la necesidad de las bases es una, la necesidad de los sectores, de parte de los sectores, es hacer una elección que cuesta muchísima plata. La elección del frente es cada 5 años, está bien. Y bueno, ahí hay una dicotomía que hay que discutir, que hay que ver. Para mí sigue siendo, nosotros hicimos en algunos casos elecciones intermedias de la base que está permitido en el estatuto, se hizo, en algunos grados eso refrescó a los equipos de las coordinadoras. Hay que trabajar más en equipo, los cargos no tienen que ser personales, tienen que ser más de equipo. Hay que trabajar en equipo en todos lados, eso es fundamental. Hay gente que está acostumbrado a que el cargo es de él, como que la responsabilidad es de él estar, y la responsabilidad no es de él, es de la coordinadora o del comité. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer un trabajo grande y que fundamental que las elecciones sean cada menos tiempo. Una persona 30 años, 20 años no puede definir su militancia de 4 reuniones por semana de acá a 5 años, ¿no? Es un disparate, algo que no te paga nada, ¿no? Es una locura. Entonces, fomentar a que se hagan más elecciones solo de base, que se hagan, no importa, cada 2 años, y que haya más cambio. Eso yo creo que va a mejorar la militancia, va a alivianar a muchos. Y otra, la pregunta de la democracia directa, no la contestamos. ¿Qué? Yo tiro algo y te lo paso. No, porque quería saber tu opinión, ¿verdad? No, un tema es que por ejemplo, pensamos capaz que Podemos tiene democracia directa o ese tipo de cosas, ¿no? Nosotros en el frente tenemos la elección directa, pero que no es para es como para afiliados que se pueden afiliar en el momento, y no importa si pagaste o no, podés votar igual, todos votan, no hay un chequeo, igual el estatuto dice que tiene que ser un cotizante, no se cumple eso, vota todo el mundo, tenemos una elección abierta, y hay como un ideario general de que cuanto más votes, más democrático es, y, el tema de cómo es la democracia. Por otro lado, ¿cómo hacemos? Realmente estos partidos que hacen democracia directa no votan todos. Votan solamente las personas que están adheridas, que tienen su cotización al día y que no se adhirieron en el comité ese día, ¿no? Bueno, yo me pregunto un poco cómo queremos hacer esa democracia directa, si es solamente de adherentes, como los partidos que decimos que hacen democracia directa buena, o si que tengan su cotización al día y todo, a ver qué resultados tiene. Muchos sectores seguramente no van a tener, que dicen eso, no van a tener los resultados que quieren. O sea, creo que es más complejo, es más complejo de cómo hacerlo, si lo hacemos como dice el estatuto o no. Porque lo que pasa que generar mecanismos de democracia directa para aumentar o sea, no sé si es por ahí, para decir. No, porque, a ver, generar mecanismos de democracia interna al interior de las organizaciones para incentivar la participación, no sé, no, porque, primero, porque ¿cuántos podrías hacer? ¿No? Para que la participación sea continua, tenés que hacerlo todo el tiempo y eso es muy demandante en tiempo y en dinero, entonces no podés hacerlo. Pero por otro lado, la democracia dentro de los partidos no funciona así, ¿no? Sino que, ¿por qué? Porque
si vos habilitás mecanismos de democracia directa para consultar cosas, ¿no? Dentro de la organización a los adherentes, en realidad el mecanismo de democracia directa, que es un acto eleccionario o una consulta, lo que sea, ¿no? Puede estar totalmente dominado por los líderes, porque en realidad no exige, puede estar absolutamente dominado, ¿no? Si eliminás todo lo de abajo, ¿no? Porque no requiere ningún tipo de instancia de diálogo, ¿no? La participación, la democracia dentro de las organizaciones no, no se debe entender como necesariamente como la existencia de actos eleccionarios cada tanto periodo para elegir representantes. Sí, eso también es. Pero la democracia dentro de las organizaciones es la continua participación de sus miembros, la participación sistemática de sus miembros en las deliberaciones, ¿no? Por eso se entiende diferente que la democracia en los países, donde la participación sistemática y deliberada de sus miembros, que son los ciudadanos, sería imposible, ¿no? En ámbitos grandes. Pero en las organizaciones sí es así. Entonces, para incentivar la militancia, en realidad, yo lo que diría que como que la clave está en la agencia que tiene la organización para generar incentivos para que la gente pase de ser adherente a militante. Que, a ver, tampoco hay como una idea frente amplista de que todo el adherente tiene que ser militante, cosa que no es así, ¿no? Y hay una idea como un poco mística en algunos, nosotros hemos hecho muchas entrevistas para el libro, de que el momento ideal era toda la militancia del 71, que había muchísima gente, todos, no sé, todos eran militantes, un frente amplista o un militante. Y eso, o sea, primero, no sé si era así, y segundo, no es real, ¿no? Y eso, esa participación, si es que existió, que es cierto que era intensa, correspondía a un momento muy particular en la historia y muy convulsionado del país que no queremos repetir, ¿no? Y no responde a momentos normales. En momentos normales es otra la intensidad de la participación. Bueno, muchas gracias a las compañeras, a los compañeros que vinieron, a aquellos y aquellas que están conectados por Zoom, al equipo de formación de la Departamental de Montevideo que está organizando este ciclo de encuentros, a Vero Piñeiro, a Vero Pérez, a Ramiro Moreira por tomarse el tiempo de venir hasta acá, contarnos, discutir, abrir el debate, intercambiar acá, en Casa del Pueblo. Así que muchísimas gracias. Y aprovecho, ahora después del aplauso, a pasar que el viernes que viene es el último encuentro de formación. Va a ser a las 19 horas, el viernes 2. Se va a titular El país que queremos, el frente que necesitamos, y va a participar Fernando Pereira, Carolina Cose y Gonzalo Sibila. Así que bueno, los esperamos. Buen fin de semana.